Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Entonces de nuevo nos reunimos acá. Vamos a tener esta experiencia que está enmarcada en el proceso que nosotros venimos haciendo de Hércules, el viaje iniciático del héroe, que siempre trabajamos como con experiencias o con ejemplos. Hoy el ejemplo que nos convoca es una película, ¿listo? El análisis de una película, pero igual está acompañado de otros procesos que tienen que ver como con lo que hemos vivido nosotros, lo que la vida ha ido como hilando, mostrando. Entonces, a la luz de ese proceso que venimos haciendo, de ese arquetipo, el viaje iniciático del héroe, es que vamos a hacer el análisis reflexivo y simbólico de la película Bird Box a ciegas. No me voy a detener mucho como a leer las diapositivas, algunas como más claves sí, porque como muchos de ustedes ya vienen haciendo este trabajo, entonces, bueno, como que se conectan los que están hoy acá, que vienen por primera vez. Entonces, por eso siempre yo estas conferencias las grabo. Yo no le quise poner cineforo, porque es que aquí no nos vamos a ver la película, ¿cierto? Que hay en la pantalla. La intención es vernos la película que hay detrás de la pantalla. No hay necesidad de tomar fotos ni nada, porque ustedes van a tener el video. Tranquilos, porque se pierden, o sea, se ponen a tomar, y eso los desconcentra. Hoy tienen que estar supremamente concentrados, mejor dicho, no se les puede perder nada, ¿ok? Entonces luego en el video, eso queda completico, todo, ¿listo? Entonces, si se sienten en algún momento, no, es que ya va muy rápida, no se preocupen, porque la intención hoy es hacer como un movimiento, ¿cierto? No es lo mismo después verlo en el video que haber estado acá, por el movimiento de energía que se hace. Pero entonces la intención es como conectarnos con eso, hacer el movimiento, y luego en el video ustedes ya pueden ver con calma y paran, y qué es lo que dice en esa diapositiva, ¿sí? Porque la intención es compartir la experiencia tal cual ha sido, ¿ok? Entonces no se estresen por eso, ni se angustien, porque sí me van a ver que voy a estar pasando como rápido, ¿listo? Pero después en el video ya como que lo respiran. Todos los que están aquí se vieron la película, ¿cierto? O sea que ese primer impacto ya pasó. 5 veces, pues, como para ser más específico. Ya me hizo ver 5 veces. Y yo creo que todavía hay muchas cosas que no hemos visto, ¿listo? Bien, quiero empezar con esta reflexión. Más están las numerosas sincronicidades que acompañan a los sujetos. Yo prefiero decir seres. Lo que pasa es que quiero ser fiel a quien está diciendo esto, que acompañan a los seres y a los grupos a lo largo de su larga o corta vida. James Baldwin lo expresó perfectamente. Igual no se puede uno inventar a sus padres, la gente por desgracia no se puede inventar sus puntos de amarre, sus amantes, ni sus amistades. Se los da la vida y también ella se los quita. Y la gran dificultad radica en decir sí a la vida. Voy a ir poniendo cosas acá aparte. Para quienes ya están en este proceso, repasamos, y para quienes no y están hoy por primera vez, voy a ampliar ciertas ideas y ciertos conceptos. Este decir sí a la vida lo voy a poner con otro color. Decir sí a la vida. Las personas ven en el mundo lo que llevan en su corazón, entonces este compartir de esta película, yo en particular lo estoy haciendo muy como desde ahí, como desde lo que a mí misma se me movió en el corazón y en todas partes. ¿Listo? Entonces desde ahí es que les quiero compartir esto. Quise ser fiel a como donde se originó esta experiencia, y es en este escritor. Él es cantante de una banda de rock en Estados Unidos y escritor de novelas. Josh Malerman, él escribió en el 2014 esta novela. Yo tengo la traducción completa. En el video les voy a poner el videito completo, que dura 3 minutos. Yo hice como una búsqueda en internet, pero siempre que le decía Josh Malerman, Big Boss, se iban a la película. Quería como conectarme con el autor, saber cómo desde dónde qué le había inspirado a escribir esa historia, saber un poco más de él.
y lo que encontré fue ese video que dura 3 minutos, entonces en el video lo ponemos y la traducción completa. Quise rescatar esto, no sé de dónde me vino la idea, él veía como la imagen de una mujer con 2 niños, río abajo, en una canoa, huyendo de algo con los ojos cubiertos. Decía que eso era algo como muy misterioso. Y él dice que cuando él está escribiendo esas novelas, por lo general, está escuchando sus álbumes de música de terror. ¿Listo? Como para conectarnos un poco con el alma de este ser. When I was in middle school, a teacher had told the class that a man would go mad if he were to contemplate infinity, that infinity was beyond our comprehension, and he gave examples of where time begins and where space ends, and how if you truly try to answer those questions, that you would drive yourself crazy. My name is Josh Mallerman. I'm the author of Bird Box. I'm also the lead singer and songwriter for the rock band The High Strung. To this day, I don't know something that matches that feeling. This is Bird Box. This is what it looks like. This is the hardcover, obviously. It was a UK design that ended up being used really everywhere. And the falling birds here, the nose-diving birds, is pretty much the scene where the sky goes mad. So wow, Dewey. Hold on, get out of here. Dewey, you're so, that was bad timing. We can't have him doing this, right? In the book, for those who haven't read it, most of the characters are blindfolded for the majority of the book. The readings for Bird Box was that we would blindfold the audience, and me and my bandmates would play like a scary movie soundtrack, essentially, while Allison played Mallory, the lead character in Bird Box, and I would narrate. When the music stopped, I seemed to hear a noise from the skulls and the heap of bones. It was as though they were chuckling, and I could not help shuddering. I really don't know exactly where it came from, but the image of a blindfolded mother with 2 blindfolded kids traveling down a river in a canoe, obviously they were fleeing something, and I loved this image. I just loved her dark hair, the blindfold, the 2 kids, like the row of, rowing a river. Everything just seemed very eerie and symmetrical to me or something. I started writing it, and I'm like, geez. Well, what are they fleeing from? I don't know. And I'd write a little bit more, and not much. I was about 10 pages deep when I was like, oh man, what if they are fleeing from infinity because they can't look at it, they can't comprehend it, they can't try to comprehend it, or they will go mad. From there, the book wrote itself. It was 26 days, probably the most brilliant, exciting, artistic experience. It seems like whenever I do an interview, even if it's online or on the phone, it comes back to the horror albums, which makes sense because I really do listen to all these while writing a book. The collection has grown, I can't even look at it sometimes, it's growing so big. I think it's very characteristic of a horror fan to collect, when you like an author, you gotta have all the books. Years are going by, I'm writing other books, I'm writing blah blah, and I would post online, I finished a book today, 6 months later, I finished a rough draft today, I love this one, stuff like that. And a friend of mine from high school called me, and by this time I think I had written, it's 16 novels or something, 16 rough drafts, let's say. And this guy, Dave Simmer, he calls me, and he was like, hey, listen, I know a lawyer who represents authors. Do you mind if I send him one of your books? I see online that you're writing endlessly, I was like, whoa. But instead, I discovered that to choose between those 18 or whatever was, impossible. And not because I like them all, I do like them all, but it was more like, well, this one, that doesn't seem like the right follow-up. That one, that one's too short, or that one's crazy, And you start going through the list, the number 18 comes down to like 4 very fast. In my mind, I'm like, what's there to represent? I don't even know. What does this mean right now? Okay. Well, I was really excited that somebody liked it at all. Este ser que por esos misterios de la vida no sabemos por qué él lo hizo y por qué a Netflix le gustó y por qué a nosotros también nos conectó, bueno, ¿listo? La intención es como quitarle la máscara a la película, ¿sí? O sea, ir más allá del mundo de las experiencias, lo que llamamos desde la psicología transpersonal, ir más allá del mundo de la persona, ¿sí?
Entonces, desde un enfoque transpersonal, es que estoy intencionando ver la película más allá. Esta es una de las pacientes que ella me dijo, yo entendí el significado profundo de qué es lo que no queremos ver, y me conectó mucho el cuidado de la mamá por los niños, eso fue muy intenso y emotivo. Yo le dije, esa película realmente tiene muchísimo contenido profundo. La persona máscara se refiere a aquellos contenidos reconocibles conscientemente. Entonces muchas personas se vieron la película, pero solamente vieron lo que en apariencia se ve, ¿cierto? Entonces por eso no hay como ese ir más allá de lo que muestra la pantalla. La intención hoy es esa. Por eso en la invitación les compartí esto de que en el cine puede mostrar verdades disfrazadas de fantasía, pero la gente nunca creerá que eso, y ellos siguen creyendo, los espectadores, que eso que hay ahí es una fantasía. ¿Listo? Entonces la invitación es aprende a ver más allá de lo que tus ojos pueden observar. Porque un pilar básico en este trabajo siempre ha sido el discernimiento y la experiencia. Todo el trabajo que nosotros estamos haciendo desde el 11 de julio de 2015, con este proceso, siempre ha tenido como pilar fundamental la experiencia. Está muy basado en cosas que realmente no suceden. Entonces, a partir de ahí, sin la experiencia, la palabra por sí sola tiene poco que ofrecernos. La palabra es la acción del espíritu. Podría decirse de nuestra cultura extraverbalizada y computarizada que nos hemos separado de tal manera de la pura materia de la vida que nosotros mismos nos hemos convertido en abstracciones perdidas en un laberinto de palabras. Nos comportamos con las palabras como si fueran la experiencia y nos las tragamos enteras, como si fueran realidades nutrientes. Padecemos pues una indigestión espiritual y a la experiencia. La metodología de trabajo básica es a través de la palabra, ¿listo? Es decir, esta es una conferencia como las que siempre hemos hecho, solo que esta vez el ejemplo gira mucho alrededor de la película. Entonces, quiere decir que no vamos a preguntar, que no vamos a intervenir, es decir, ustedes vienen a disponerse a recibir una información y una visión que yo tengo de la película, en compañía también pues con Gloria, porque ahorita les voy a contar, porque literal nos tocó vernos a las dos juntas la primera vez, listo, y otras veces. No, las otras, nos la vimos juntas 2 veces, ¿cierto? Ah, no, 4. 4 veces. Y ya la última, hasta mi papá pues se la vio, él tuvo un inconveniente y no pudo estar hoy acá, pero él también vino y se la vio. Entonces, como algunos de ustedes son pacientes, alguna inquietud que les genere, eso lo podemos mirar en los espacios individuales, ¿listo? Y quienes no sean pacientes y en algún momento sientan que quieren hacer una pregunta, lo miramos. Pero hoy no vamos a hacer ni discusiones, si eso me parece, no me parece, si yo lo veo, no lo veo así, no. ¿Ok? Porque la metodología no es ni foro, ni conversatorio, ¿sí? Yo en la invitación puse análisis reflexivo y simbólico. Ni siquiera puse cineforo porque la película no la estamos viendo hoy acá, ¿listo? Entonces, es un compartir desde la palabra que yo les voy a contar que vi. Tengo un propósito
y es aportar luz a la oscuridad de la vida psicológica y como proyecto a la vez de una toma de conciencia a través del análisis reflexivo, simbólico y experiencial. Porque ya ustedes que están acá saben que ahí es donde nosotros entendemos esas cosas, cuando lo bajamos realmente y como lo dice el emperador, a la experiencia. Si no, las palabras no están conectadas a la sabiduría de la vida. ¿Listo? De la película Bird Box a ciegas. De esta analista junguiana venezolana Magali Villalobos, ella dice, patologizar en una conducta mítica, nuestros complejos no son heridas que causan dolor, sino ojos que ven. ¿Por qué esto de patologizar? Porque mucha gente dijo, ay no, pero para hablar de suicidio, de esas cosas tan malucas, no. Yo es que, pues es que ahí es donde tenemos muchas cosas que ver, ¿cierto? Y más allá de lo que está mostrando la pantalla. Y es una conducta mítica. Esta autora venezolana, psiquiatra y analista junguiana. ¿Por qué la conducta mítica? Porque ella, el trabajo de ella está muy basado en la mitología. ¿Listo? Y el de nosotros también. Tengo otro propósito, que es el que hemos tenido desde el 11 de julio de 2015. Facilitar la comprensión del mito de Hércules, para que a manera de reflexión permita integrar el arquetipo en nuestro día a día y así vivirlo más conscientemente. Entonces, finalmente, el trabajo sigue estando enmarcado en la historia de este personaje de la mitología griega. Esto se los compartí en la invitación. El verdadero trabajo es deshacer nuestra ceguera. No hay tanto que hacer para desarrollar el amor como si hay mucho que hacer para limpiar los establos. Como en el famoso mito de Hércules, limpiar el exceso de mierda acumulada. En la película muchas veces, ¿qué es esta mierda? Todos los mismos personajes de la película, ¿cierto? Cuando veían lo que no podían ver, o los que algunos sí veían, pero pasaba otra cosa, decían, ¿qué es esta mierda? ¿Por qué hago referencia acá? Voy a nombrar 3 de las pruebas de Hércules, pero no las vamos a analizar hoy acá, ¿listo? Porque algunos de ustedes ya tienen esta información y los que no, igual en algún momento podrán acceder a ella, ¿sí? Pero esas 3 pruebas, una de ellas es que a él, les voy a decir así resumido, cortico, también pensando en que como este video yo lo voy a compartir, ¿sí? Y les voy a contar por qué. ¿Qué pasó? Una paciente que está en Cali, que ha hecho este trabajo, ella tuvo un sueño, yo se los voy a poner en el video, ¿listo? Y en ese sueño ella veía que estábamos reunidos los que ya se habían graduado de este trabajo, que se graduaron ahorita el 22 de septiembre, y ella decía, y estamos reunidos con otras personas más que yo no conozco, no sé quiénes son, y estábamos en una plaza pública, y estábamos como celebrando algo. Ladri, mira que soñé que estábamos como todos reunidos, era como un encuentro de todos los que habíamos hecho el viaje del Hércules y que estábamos como en una especie de plaza, que tu consultorio quedaba en un segundo piso y que tú estabas como asomada por la ventana y yo estaba abajo hablando como con varias personas y ahí estábamos todos, personas que yo conocía, personas que no, pero era como una especie de plaza y era como un encuentro. Sí, como si estuviéramos celebrando algo. Y muy curioso porque me acordé de ese sueño por la mañana y cuando cogí el celular vi tu mensaje y los videos precisamente de la graduación. Pero en el sueño no era como el encuentro de la graduación, sino que era algo como después de, como posterior. A mí ese sueño me dio a entender que en algún momento iba a haber alguna experiencia en este trabajo donde iba a reunir a personas, un grupo así heterogéneo como el de hoy, ¿sí? Entonces, por eso les menciono algo corto para que se ubiquen un poco y para las personas que se van a ver el video. Hércules es un personaje de la mitología que él es mitad dios y mitad humano, ¿cierto? Su padre es Zeus y él nace de una princesa mortal que se llama Almena. Zeus, el dios de la mitología, él a veces se encarnaba en forma humana y de esa manera él fecundaba mujeres humanas, ¿cierto? Y su esposa oficial era, que en la mitología la podemos tomar como si fuera la vida misma. Ella se enojó por eso, pues ella dijo, esto es una montada de cachos. Entonces ella se la montó a Hércules, siempre no lo quiso.
Y una vez preparó un bebedizo y él se tomó ese bebedizo y se enloqueció. Y en ese trance, ¿sí?, él mató a sus hijos y a sus 2 sobrinos. Hay algunas versiones que dicen que a la esposa también. Bueno, eso habrá que aclararlo bien. Pero como sea, él mató, ¿cierto? Cuando él volvió del trance, como nos pasa muchas veces a nosotros cuando uno dice, la embarré o la cagué, ¿cierto? Entonces él dijo, ¿yo qué hice? Sí. Si yo soy hijo de un Dios y a mí me habita una divinidad, yo, ¿cómo fue que hice semejante cosa? Yo quiero cambiar esto, o sea, yo quiero evolucionar. Entonces le dijeron que fuera ante un personaje, el rey Euristeo, que simbólicamente representa la familia, ¿sí? Y entonces él le dijo, vea, yo hice esto, entonces dígame qué tengo que hacer, pues, para limpiarme esta culpa, para limpiarme este mierdero, mejor dicho. Entonces le dijo, tienes que hacer estos 12 trabajos. Y si en alguno de ellos te equivocas, lo tienes que repetir. Por eso a nosotros muchas veces nos pasa que hay experiencias que se nos repiten. Siempre nos pasa lo mismo, con los mismos personajes, de la misma manera. Quiere decir que no he aprendido, o sea, no he superado la prueba. ¿Listo? Muchos de nosotros nos demos cuenta o no, hemos vivido experiencias de prueba. Joseph Campbell, que también le gusta mucho este tema del viaje libre, dice, el solo hecho de nacer es un viaje heroico. El solo nacimiento es un viaje heroico. ¿Listo? Why are there so many stories of the hero or of heroes in mythology? Well, because that's what's worth writing about. I mean, even in popular novel writing, you see the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. So in all of these cultures, whatever the costume the hero might be wearing, what is the deed? Well, there are 2 types of deed. One is the physical deed, the hero who has performed a war act or a physical act and the other kind is the spiritual hero who has learned or found a mode of experiencing the supernormal range of human spiritual life and then come back and communicated it. It's a cycle. It's a going and a return that the hero cycle represents. But then this can be seen also in the simple initiation ritual, where a child has to give up his childhood and become an adult, has to die, you might say, to its infantile personality and psyche and come back as a self-responsible adult. It's a fundamental experience that everyone has to undergo. We're in our childhood for at least 14 years, and then to get out of that posture of dependency, psychological dependency, into one of psychological self-responsibility requires a death and resurrection. And that is the basic motif of the hero journey. Leaving one condition, finding the source of life to bring you forth in a richer or more mature or other condition. So that if we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society, we have to take that journey ourselves spiritually, psychologically, inside us. That's right. And Otto Rank, in his wonderful, very short book called The Myth of the Birth of the Hero, he says that everyone is a hero in his birth. He has undergone a tremendous transformation from a little, you might say, water creature living in a realm of the amniotic fluid and so forth, and then coming out, becoming an air-breathing mammal that ultimately will be self-standing and so forth. This is an enormous transformation, and it is a heroic act, and it's a heroic act on the mother's part to bring it about. That's the primary hero form, you might say. Still a journey to be taken after that. There's a big one to be taken. And that journey is not consciously undertaken. Do heroes go out on their own initiative? Well, they're both kinds.
a very common one that appears in Celtic myths of someone who has followed the lure of a deer or animal that he has been following, and then carries him into a range of forest and landscape that he's never been in before, and then the animal will undergo a transformation and become the queen of the fairy hills or something like that. That is one of not knowing what you're doing. You suddenly find yourself in full career of an adventure. There's another one where one sets out responsibly and intentionally to perform the deed. For instance, when Ulysses' son, Telemachus, was called by Athene, go find your father. That father quest is a major hero adventure for young people. That is the adventure of finding what your career is, what your nature is, what your source is. He undertakes that intentionally. Then there's one into which you are thrown and pitched. For instance, being drafted into the army. You didn't intend it, they are in. You're in another transformation. You've undergone a death and resurrection. You put on a uniform. You're another creature. Entonces le pusieron esos 12 trabajos. Entonces para él tuvo que cumplir una a una esas 12 tareas. Y una de esas era ir a limpiar el mierdero en unos establos, que la mierda subía como hasta 50 centímetros, o sea, todo eso está lleno de mierda. Él tenía que ir a ordenar todo eso, entonces él lo que hizo fue, con agua, ¿sí?, disolvió todo eso, porque ahí hay un elemento clave con el agua, que inclusive en la película Bilbo lo vemos, ¿sí? El viaje fue a través de un río. Entonces, esta es una de las pruebas de Hércules, limpiar el mierdero de los establos, que también nos ha tocado a nosotros más de una vez limpiar mierdita. Mire que ella decía, el primer movimiento, ella decía, por Dios, ¿qué mierda es eso? Entonces, aquí hay un libro en el que me basé mucho, que se llama El principio de individuación, está basado en la psicología junguiana. Ahí dice, el primer movimiento de la individuación tiene que ver con purificar la psique de las identificaciones inconscientes. En Coquito, ¿eso qué quiere decir? Es como si a nosotros nos habitaran muchos personajes y uno al último ya no sabe quién es, ¿cierto? Entonces tiene que empezar a limpiar, a depurar, a darse cuenta que es todo eso que lo habita. Yuna en ciertos términos se refiere como si usted estuviera poseído por varios seres que lo habitan, varios personajes. Se identifica, tiene que empezar a mirar, ¿sí?, cuáles son suyas, cuáles no. Las que son suyas se queda con ella y las que no las tiene que devolver. ¿Listo? Entonces esa es una manera como de ir purificando. Es limpiar el espejo de la conciencia. Aquí en la página 31 dice, hasta ahora he estado hablando únicamente de reducción y de limpiar el espejo de la conciencia, con lo cual casi podría pensarse que el proceso de individuación tiene rasgos budistas, haciendo que el objetivo de todo el proyecto sea el vacío, el vaciamiento. O sea, primero nos tenemos que vaciar toda la mierda que tenemos adentro para podernos llenar de otras cosas. ¿Listo? Entonces, eso lo propone desde ese proceso de individuación. Otra de las pruebas de Hércules, que fue las últimas, o sea, a él lo entrenaron con otras, porque esta fue tan difícil que ya había tenido que pasar otras, y él literal se tuvo que meter al Hades, o sea, al infierno, o sea, al inframundo, lo que mucha gente sintió cuando vio la película, o sea, esto parece el infierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Enfrentar nuestros mayores traumas, los lugares más oscuros de nosotros mismos, sacar lo que hay metido adentro de nosotros y darle luz. Después de ser preparado, Hércules tiene que descender a lo más profundo del alma. Es una prueba de valor. Esta se refiere a una de las imágenes más particulares de Hércules, es que a él lo vemos lidiando con un león, ¿cierto? Cara a cara. Esto se refiere a eso. Mire ese espejo y mire lo que hay detrás del espejo.
Es una prueba de valor enfrentarse, buscar un recurso contra algo que parece indestructible, empezar el camino, romper para poder ver las cosas diferentes, se acerca al león, no lo hace a distancia, sino cuerpo a cuerpo. Esa prueba quiere decir mirarse al espejo. ¿Listo? Y esa prueba de cuando Hércules se enfrenta con el león es el trabajo con la sombra. Eso se los nombro ya, pero lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué es la sombra para los que todavía no están tan acostumbrados a este lenguaje? Es todo lo olvidado, negado, reprimido, lo que yo no quiero ver de mí, de mi proceso, de mi historia, de mi familia. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque me da miedo, pues porque yo no puedo con eso. ¿Listo? Entonces todo lo oscuro, oculto, olvidado, negado, reprimido que hay en mi historia de vida, eso configura mi sombra personal. Si yo no la trabajo, se me convierte en una sombra en pareja. Si yo no la trabajo, se me convierte en una sombra en familia. Y si la familia no la trabaja, se convierte en una sombra social, como lo que vemos en Big Boss. ¿Listo? ¿Ah? En una sombra colectiva. Cuando no hacemos el trabajo de enfrentar nuestros demonios. Entonces, mira, cuando el individuo no se enfrenta con su sombra, tampoco progresa. En él ya no puede labrarse para sembrar grano. Mira el tema del germen. En esa aridez, ¿qué grano va, qué va a germinar? Nada. De allí la importancia del proceso terapéutico, entendido también como una limpieza. Entonces aquí hay otro propósito. A través de la mitología como herramienta terapéutica, posibilitar una mayor comprensión de los procesos de transformación en el ser. Hay algo bellísimo en esa película, porque esa película es la luz y la sombra. O sea, muestra unas cosas horribles, pero también tiene unas cosas hermosas. Como decían los locos, eso es hermoso. Listo. En esta película se ve claramente cómo esta mujer vivió un proceso de transformación en ella misma. La que terminó el viaje no fue la misma que empezó, ¿cierto? Ella al comienzo era una mujer solitaria, no le gustaba estar con nadie, ponía la música, a todas no le importaba si los vecinos también los molestaban, no mantenía comida en la nevera, pues sola, la única relación que tenía prácticamente era su hermana, ¿cierto? Le tocó, apunte pruebas, le tocó aprender a relacionarse, aprender a cuidar de ella misma y de otros seres, eso es tenaz, ¿listo? Ella vivió un proceso de transformación hermosísimo, aquí está, mire acá ya le puso la mano acá, en el vientre a este hombre, defendía a esos niños a capa de espada, fue capaz de decir te amo tanto, ella no hacía eso, ¿cierto? Y finalmente les dijo que era su mamá. O sea, este es el proceso, y a muchas mujeres, ¿cierto, Daniela? Nos ha pasado, que esta mujer cuando quedó embarazada ya no quería ver nada de eso, que en uno de los videos compartimos ese caso, porque Nala nació porque tenía que nacer, pero ella casi que no nace viva, iba a nacer pero muerta. Entonces acá, pues es que son ejemplos de vidas reales, ¿listo? Así como en el caso de la paciente, que en el nacimiento de su niña hubo una probabilidad, un riesgo de muerte de la bebé, en la película Bird Box a ciegas, pues también vemos que el niño de Mallory, la protagonista, estaba destinado a nacer, porque ella en su embarazo pues sufrió este aparatoso accidente y sin embargo, bueno, el bebé nació bien, nació vivo, nació porque le correspondía nacer y en ese momento le correspondía que fuese así, al igual que Nala, la hija de la paciente. Y recordemos que la maternidad no solamente es físicamente ser madre, cada uno de nosotros lo habita una madre. Mínimo soy madre de mí mismo, mínimo. ¿Sí? Y de ahí para allá hay un poco de cosas que nos conectan con ser madre, a hombres y a mujeres. ¿Okay? Yo podría hablar de muchos arquetipos, voy a ser fiel a la película, o sea, lo que se ve en la película. Yo podría hablar del arquetipo del padre, que ahí también se ve, ¿cierto? Pero quiero ser fiel a la película y realmente la película sí mueve muchos temas es con ese asunto de lo femenino en nosotros. ¿Listo? También con ese trabajo tenemos otro propósito y es ver a través del mito de Hércules algunos aspectos de la teoría de Jung y de otros autores, porque no solamente
el proceso ha estado guiado desde la visión junguiana, sino que también hemos dado lugar a otras miradas de otros autores y de otras posiciones en la psicología, en especial en lo que se refiere al proceso de individuación dentro del contexto terapéutico. Y en la medida en que vamos teniendo una integración de lo vivencial, los ejemplos con la teoría, de la parte experiencial con lo teórico, va surgiendo entonces también un propósito teórico vivencial basado en uno de los postulados de Jung, que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Unos conceptos básicos para que nos ubiquemos. Los mitos cuentan historias sobre conflictos humanos. Tenemos que tener el valor para explorar eso. Esta imagen la hemos compartido muchas veces porque la película Bird Box literal es visceral, para el que se deje tocar. Porque así también hubo mucha gente que dijo que era perfecta para entretener bobos, no vio nada. Que ahí no había ningún símbolo que analizar, tampoco vio nada, listo. Hay que tener el valor para explorar lo que hay en nuestro interior, y eso era lo que realizaba Jung todo el tiempo. O sea, él hacía su trabajo en él mismo y por eso él podía acompañar a sus pacientes a sanar, porque él mismo ya había hecho sus vueltas. ¿Okay? ¿Qué son los mitos en sí? Son esas historias, esas leyendas que nos cuentan. Cuando estábamos niños nosotros aprendíamos con los cuentos infantiles. Yo digo que los mitos son los cuentos infantiles de los que estamos intencionando ser adultos. ¿Listo? Entonces, aquí dice Joseph Campbell, la mitología no es una mentira. Es decir, nosotros los mitos también son otra forma como el alma se expresa, a través de las imágenes mitológicas. ¿Sí? Mitos. Ahí también está hablando la psique. Entonces, a través de esas historias, de manera simbólica, nosotros podemos comprender realidades del mundo interior, de la vida interior, del alma humana, porque esa capacidad simbólica es propia de los humanos. Cuando nosotros éramos niños simbolizábamos todo el tiempo a través del juego. Sí, es como si yo fuera un médico, es como si yo soy psicólogo, yo soy maestro, dígale a un niño que no es un médico. Él está a través de los símbolos creando una realidad. Entonces nosotros también a través de experiencias simbólicas podemos empezar a leer la realidad de lo que está pasando. Los mitos no son mentiras, son una metáfora, hablan de nuestras experiencias, del conocimiento. Aprendes a reconocer los valores positivos en lo que parecen ser momentos negativos, como este que estamos tratando hoy acá, darle un sí a la aventura del héroe. Está aquí uno de los personajes de la mitología, Ariadna, con el símbolo del laberinto. El tema de la violencia se nos volvió un laberinto. No sabemos ni por dónde entrar ni por dónde salir de esa vaina. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a mirar. La mitología no es una mentira, la mitología es poesía, es metáfora, es importante vivir la vida con la experiencia y en consecuencia con el conocimiento de su misterio y de tu propio misterio. Eso le da a la vida un resplandor nuevo, una armonía nueva, un brillo nuevo. Pensar en términos mitológicos te ayuda a ponerte de acuerdo con lo inevitable en este valle de lágrimas. Aprendes a reconocer los valores positivos en lo que parecen ser momentos negativos en tu vida. La gran pregunta es si podrás dar un gran sí a tu aventura. La gran aventura del héroe, la gran aventura de estar vivo, el hilo de Ariadna. Los dioses de la mitología actúan como especies de metáforas y son arquetipos, ya les voy a poner por acá. Entonces, mitos, arquetipos, enseguida les repasamos y les cuento a los nuevos que es un arquetipo, así muy en coquito. Hoy, como el tema es invitar a un análisis, a una reflexión, yo no voy a profundizar en los temas, pues que eso no nos daría. ¿Listo? Pero sí como tener un mapa que nos guíe. Son esas huellas dactilares psicológicas del inconsciente que compartimos con todos los seres humanos y terminan siendo como nuestras características, nuestras cualidades y nuestros rasgos personales. O sea, son como unos moldes, unos modelos, unos patrones, ¿sí? A nivel psicológico, que todos lo tenemos, nos hayamos dado cuenta o no, nos hayamos preguntado por eso o no, los hayamos visto o no, ¿sí? Al interior de todos nosotros habita la madre, el padre, el héroe, el loco, el sabio, el brujo, el mago, todos. Solamente que necesitamos tener un conocimiento, ¿cierto?, para saber que eso está. Es lo que yo le digo a la gente, es que nosotros tenemos una vida interior, eso es como una ingeniería psíquica, ¿cierto? Entonces hay que saber también de esa
ingeniería interior que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y me parece muy bonito esto que nos comparte Lisímaco y él lo propone en el proceso educativo. O sea, a la gente hay que hablarle de la vida interior. O sea, uno habla con los niños, con los adolescentes, con los adultos, papá, mamá. Es que uno tiene una vida interior. ¿Qué es eso? Sí, uno tiene un mundo interior. ¿Cómo así? Sí. O sea, nosotros somos demasiado, yo decía en el grupo de acá del barrio, lo que pasa es que necesitamos conocer y saber más acerca de cómo funciona la vida interior. Tenemos que preguntarnos por la vida interior, el mundo interior de estas personas y de los indiferentes que no pasó nada con eso. Y a nosotros que nos tocó ver, también cada uno tiene que empezar a preguntarse por su mundo interior. Esto me lo encontré en internet, en una página, ahí está el link, que se llama Mundos Alternos. Ahí dicen, Virbosa Ciega está llena de metáforas. Mire que decía que los personajes de la mitología son como metáforas. ¿Listo? Metáfora, es decir, muchas de las cosas que ocurren en la película simbolizan otras cosas distintas. ¿Ok? No asumamos nada, cuestionemos todo. No lo vamos a cuestionar acá, ¿cierto? Pero sí, como la invitación es a que reflexionen, a que cuando ustedes salgan de acá y durante un buen tiempo, porque esto va a quedar resonando durante un buen tiempo en nuestros inconscientes, ahí sí empecemos a cuestionarnos cosas. ¿Listo? Magali se refiere al laberinto de la metáfora de la psique. Entonces, mire, los arquetipos están presentes en todos y son como esos personajes, esas figuras universales, actitudes que asumimos tienen que ver con nuestra historia personal. Es un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Así nunca seamos plenamente conscientes de ellos, son como esos guiones vitales asociados a formas de percibir la realidad, de sentir y de actuar. Quiere decir que todo eso que nosotros vemos en la película, a través de este análisis nos vamos a preguntar si de algún modo u otro, simbólicamente, eso a nosotros también nos está pasando. O nos ha pasado o puede que nos vaya a pasar. ¿Listo? Porque no son personajes que están afuera. Hay un arquetipo, en especial es se llama el arquetipo del ánima. Ánima. Cura animarum, aquí lo tiene. Sí, ánima. Ay, Dios mío, rayé esto, bueno. El arquetipo del ánima. ¿Listo? La palabra alma viene del griego, quiere decir psique, ánima quiere decir psique, alma. ¿Listo? El arquetipo del ánima es el arquetipo del alma. Uno de los principales problemas del mundo moderno es que la manera que tenemos de conectarnos con nuestro trabajo interior no llega a la profundidad suficiente. Ahí es cuando Thomas Moore, que es un psicólogo norteamericano, que primero fue sacerdote jesuita, con orientación también junguiana, él dice que es el alma, es la profundidad en una persona o en una sociedad, ¿cierto? Siri Gurudeve Name. Entonces, ¿qué hay en la profundidad de la vida nuestra, de la vida social, de estos fenómenos que pasan? O sea, necesitamos darnos el permiso de profundizar más. La palabra psicología viene de psique, que quiere decir, es un término griego que quiere decir alma, y a la vez significa mariposa. Entonces, el discurso de la psicología necesariamente tendría que ser el discurso del alma. Esa es su raíz, ese es su origen. Pero hablar de solamente teorías de la personalidad, ahí es donde nos está faltando pues también la profundidad. ¿Qué quiere decir? En ese libro de las brujas de Lisímaco Henao, él dice, el arquetipo del ánimo es el arquetipo de lo femenino. Femenino no es mujer, ojo con eso, ¿sí? Los hombres también tienen un lado femenino que trabajar. Lo femenino se refiere a la sabiduría, se refiere al lado oscuro de las cosas.
de cada uno de esos arquetipos. Porque enseguida les voy a contar porque a mí me conecta el tema del lado oscuro. Adri se ha visto la película en 3 veces, y ella qué es lo que tanto ve ahí. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Willy? No, es que ella es maestra de artes ocultas. Menos mal que no dijo oscuras, iba a decir oscura y dijo ocultas. Ahí hay una cosa con eso. Sí, a mí me llama mucho la atención como lo que está oculto. Yo escudriño, me encanta ver. ¿Listo? No, pues sí, Adri, es fuerte todo ese tema pues de, ay, no, a mí me parecía muy tesera cuando los locos les decían, es hermoso, y la gente lo veía y de una se mataba. Pues como que esa, pues a mí me cuesta como entender bien, nosotros ayer nos acostamos y éramos como que, pero entonces, ¿qué significará esto? ¿Qué significará lo otro? Que yo no sé qué. Entonces yo le decía a Willy, yo no, Adriana se la ha visto 3 veces, 3 veces, y yo sí, es que y entonces, ¿no? ¿Y cuándo va a hacer cosas así? No coro, que no hay que, ay, pero a mí me da una risa porque entonces Willy decía, es que Adriana es maestra de artes ocultas, maestra de artes ocultas, y nos reíamos, pues, porque, ay, no, era, pues como que a pesar de toda la atención que uno le pueda poner, como que no logra captar pues como el trasfondo. Pero bueno, ahí pues como que la vimos, nos gustó y bueno, vamos a estar pues como a la expectativa de lo que haya que entender de ella. Entonces ese arquetipo del ánima, sí, siempre que estemos trabajando desde el arquetipo del ánima, desde el alma realmente, nosotros tenemos que estar dispuestos a verle la luz y la sombra al arquetipo. Porque si queremos verle solamente el aspecto luminoso, estamos idealizando una imagen. Las madres son no sé cómo, eso es un ideal. Los padres son no sé cómo, ¿cierto? Cuando vemos en profundidad la luz y la sombra de esos personajes que están afuera y que a nosotros también nos habitan, en algún momento nos tenemos que enfrentar con ese lado oscuro, que es lo que muestra Big Boss todo el tiempo. ¿Listo? Muy bonito, ella se refiere a las brujas como las, Magali Villalobos, como las hilanderas que tejen historias con hilos de oro. Confrontación del rostro de la bruja, que es una faceta de su propia naturaleza, pero también de su poderosa naturaleza salvaje. De esta manera puede comprender el temible poder de su propia conciencia y el de la conciencia de los demás. Y ya no dice, le tengo miedo a él, ella, puesto. O sea, como para que vamos también como desmitificando cosas y por qué salió esa imagen de la brujita hoy día de San Nazario. He recibido a la divina bruja de mi psique, que ha alimentado la relación y ahora conservo mi claridad de pensamiento. Descubro mi salvaje fuerza femenina en sus costumbres, aprendo a distinguir, a separar mis pensamientos de mis sentimientos. Conozco el significado del ciclo vida, muerte, vida. Vida, muerte, vida. Que de esto nos habla Clarisa Pincola Estés, que ella es una analista junguiana, y ese libro de Mujeres que corren con los lobos se lo recomiendo que solo lean. Aparentemente por el nombre es como si fuera solo para mujeres, pero no. Los hombres también están llamados a trabajar el aspecto femenino de su psique. Con las recién adquiridas habilidades de la bruja ya no tiene por qué faltarme la confianza ni el poder. Tras haber recibido el legado de las madres, que es la intuición y la sabiduría salvaje, ya estoy preparada para lo que sea. Avanzo por mi vida sentando con firmeza mis pies en el suelo, uno detrás de otro. Acuérdense que yo les decía que era un paso a paso. He fundido todo mi poder y ahora veo el mundo y mi propia vida a través de esta nueva luz. Para poder amar tenemos que besar a la bruja y algo más que eso, tenemos que hacer el amor con ella. Aquí hay un tema con la confianza y el poder. Entonces en este momento les voy a regalar, se lo van pasando para que lo hagan en sus casitas, allá con su cajita de colores, ¿sí? Y van a colorear esta brujita que yo les estoy regalando acá. Van a tener de recuerdo. Es muy teso, porque muchas cosas pasaron. No, todavía no. Muchas cosas pasaron. A principio de año yo hice un pasito de magia ahorita con Gloria, que ella más o menos les va a contar algo así muy cortico, que se hace con la numerología.
Y ese día, a mí me habían dicho desde diciembre, no me acuerdo si 2015 o 2016, me falla la memoria en este momento, un astrólogo que yo había nacido el día de un eclipse. Yo no le paré bolas a eso. Ya bueno, listo. Cuando le conté a Gloria, pues toda inquieta por estas cosas de la alquimia, de mezclar todos esos saberes antiguos, ella me dijo, y era eclipse de que yo, Gloria, no tengo ni idea. ¿Y supiste a qué horas fue? Yo tampoco. Me dijo, bueno, así haya sido durante todo el día, estás muy influenciada por él. Resulta que era un eclipse de sol, donde la luna se interpone entre el sol y la tierra y la oscurece, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando yo estaba naciendo, eso está pasando en México. Por eso yo tengo una conexión inconsciente, no sabía hasta poquito, pues ya sentando, Estefanía hermosa, un amigo estuvo hace poquito en México, mire la belleza de regalo que me trajo. Esta es una buena muerte mexicana, es hermosa. Este es otro rostro de la muerte, ¿sí? Que lo tenemos también que empezar a intencionar, como proceso de cambio, de transformación, de transmutación, de dejar morir estructuras, de cambiar. Además, pues yo acompaño al buen morir a través del Reiki. Entonces, estoy muy conectada con México, desde que, o sea, mientras que yo estaba naciendo aquí en Colombia, en México estaba pasando eso el 7 de marzo de 1970. Yo les voy a poner otras ahí en el video. Entonces, como que fue un acontecimiento astronómico muy importante ese día. Yo no sé realmente qué fue lo que pasó. Además, después de que yo nací, no sé qué más fue lo que pasó. Muy teso porque yo nací a las 11:15. Y ahí decía, a las 10:30 de la mañana empezó el ambiente a ponerse tenso. Pues ya se sentía como la energía de eso que iba a ensombrecer la tierra. Y a las 11:30 lo relataban como si hubiera sido un nuevo amanecer. Y yo, bueno, sombra pero lucecita también. Muerte y vida al mismo tiempo. Mi nacimiento está muy atravesado por eso. ¿Listo? Entonces, por eso yo creo que a mí me impactó mucho lo que vi en Bilbos. La mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Eso lo dice Octavio Paz, un escritor precisamente mexicano. Hermes Trismegisto es el patrón de la alquimia, es el dios de la sabiduría, desde el conocimiento. Se habla de una construcción simbólica que apunta a una toma de conciencia. Dicen que Jung era un ocultista disfrazado de psicólogo, eso es hermoso. ¿Listo? Estamos intencionando de velar es poder ver lo que está oculto. No le pongamos misterio a eso. ¿Qué es lo que está oculto? Lo que no he podido ver, lo que no sé. Pues es que a veces nos pegamos unas enredadas con eso. Y el misterio y todo eso. Lo que está detrás de. 3 de diciembre del 2018. Ahorita les voy a contar qué pasó más adelante. Y el 3 de diciembre, porque hay unas fechas sincrónicas, por eso está ahí el tema de la sincronicidad. Y el 3 de diciembre del 2016, acuérdense que hicimos un seminario todo el día, ¿listo? Y ahí hablamos del suicidio. Yo les vengo mencionando cosas como la puntica nomás. Ese día, cuando hice el video del caso de bullying del INEM, también volví y dije, ojo con la agresión, ¿cierto? Que también se nos puede manifestar a través de las adicciones y la violencia y el suicidio. ¿Sí se acuerdan que eso está ahí en ese video? De que le estamos siguiendo el hilo al tema de la violencia, ¿sí? Mire esta imagen de este niño herido, y este niño herido es un niño que luego se convierte en violento, porque uno difícilmente pensaría que quien es la persona, el niño que se siente amado aprende a amar, el niño que se siente cuidado aprende a cuidar, el niño que se siente respetado aprende a respetar. Pues es que eso es lógica. Entonces, ojo con eso, ¿sí? ¿Qué está pasando con estas actitudes tan violentas? Y aquí es solamente por nombrárselo, pero no es lo que nos compete tanto hoy, porque hay otra forma de agresividad y es contra mí mismo,
Es que no solamente es agredir y violentar al otro. Cuando soy violento o agresivo conmigo mismo, entonces sígale la pista a las depresiones, a las adicciones, bueno, al suicidio, a formas de violentarme a mí mismo. El asesino no está afuera, lo tengo yo. Adentro, esto lo nombra Erich Fromm en su libro El corazón del hombre. O sea, es que tenemos que leer, o sea, busquemos el conocimiento, no andemos juzgando y criticando. No, miremos a ver qué es lo que nos puede ayudar a entender todo esto que somos. El mito de la doble naturaleza, ¿sí? Una parte animal que nos posee y una parte humana civilizada, la luz y la sombra. Es que los seres humanos somos duales por naturaleza. Toda esta experiencia está haciendo una pregunta por el profundo sentimiento maternal por la vida. Aquí viene el tema del cuidado de la vida, otra pregunta que se nos tiene que estar generando frente a esta experiencia. Lo que dijo el alcalde, o sea, algo tiene que estar muy mal cuando la vida no es lo primero. Eso se viene mencionando hace rato, pero ahorita ya sí hay como que profundizarlo más. Uno de mis viajes iniciáticos, el primero diría yo conscientemente, fue el 16 de julio de 2007. Yo estuve en Miraflores, Guaviare, donde literal era así, o sea, todo era oscuridad. Por la noche ya no había luz. O sea, yo fui a trabajar en un lugar donde había oscuridad, adentro, afuera, en todas partes. ¿Listo? Yo siento que allá fue donde hice esa conexión con el arquetipo del ánima, sin darme cuenta, ya luego fue que lo pude saber mejor. Porque en Miraflores, literal, es decir, como si la vida de las personas fuera muy animal. ¿Sí? No había niveles de conciencia, entonces allá todo era abuso sexual, drogas. Yo me tenía que esconder debajo de la cama huyéndole a las balas de la guerrilla. O sea, yo me fui a trabajar a Sodoma y Gomorra, sería, no sé. Como me metí al infierno, yo creo que sí. ¿Listo? 9 meses estuve trabajando allá. Yo podría decir que esas son las noches oscuras del alma de San Juan de la Cruz, haciendo homenaje también pues a que mi abuelo paterno se llamaba Juan de la Cruz, porque a mí de él me viene toda esta conexión con la inquietud por los temas profundos, ocultos y todo eso. ¿Listo? Ariadna, que es uno de los personajes de la mitología, ella representa el arquetipo del ánima. O sea, el arquetipo de lo femenino, lo que dijimos ahorita de la sabiduría, de lo que está oculto, ¿ok? Y de otras cosas más que ya les voy a contar. A mí por defecto me tocó, me llamo Adriana, entonces yo tengo una conexión ahí con ese personaje, porque aquí hay un tema clave con el asunto de los nombres. Nombre. El nombre que uno tenga, eso no es por nada. Listo. Entonces, Ariadna es como una araña que teje. Ella llama a la diosa araña. Entonces, ella teje con hilos de oro, como decía Magali Villalobos, historias que contar. Esta mujer es como si hubiera sido una Ariadna en esa película, porque a ella le tocó confiarse en su intuición, en su instinto, seguir el hilo. Literal, ¿se acuerdan el hilito? Para allá se cuenta que la niña se había movido, no, ¿sí? Esta mujer en esa película fue una Ariadna enfrentando sus monstruos y sus miedos, o sea, el Minotauro. ¿Listo? Esa imagen de ella está ahí. Y bien podríamos decir además que esta mujer Mallory simbólicamente también representa no solamente una Ariadna, como el ser que sigue el hilo de su propia intuición y se conecta con la fuerza de sus instintos para vivir un proceso de transformación en su ser y enfrentar además sus miedos, sus monstruos, sus fantasmas, como lo hizo también Teseo. Es decir, la protagonista de la película, Mallory, también podríamos decir que bien representa no solamente en sí misma una Ariadna, sino también un Teseo entrando al laberinto,
atravesando por toda esa aventura para enfrentar finalmente al Minotauro que se encuentra en el centro de ese laberinto. Cada vez, cada momento, cada instante que en esa odisea que ella vivió en ese proceso, junto con los dos niños que estaban con ella, también podríamos decir que ella estaba encarnando el mito de Teseo. 4 de mayo del 2015, yo estuve en un seminario con Magali Villalobos, la psiquiatra y analista junguiana de Venezuela, ¿sí? Ella tiene un libro muy bonito que se llama Hilaturas, y ese día que yo estuve en ese seminario entendí muchas cosas de Ariadna, ¿ok? De esa diosa de la mitología. Ella, entonces, mire, a ella le tocó enfrentarse a la sombra, ¿ok? Ariadna es la realidad arquetípica de la muerte, representa la muerte y la vida, dos energías contrarias pero a la vez complementarias. Vivir el ánima es vivir la conexión con su propia alma. Ella estaba muy desconectada de cosas y le tocó. Claro que a través del arte ella sí estaba, porque los artistas conectan muchas cosas, ¿se dan cuenta o no? ¿Listo? Entonces por eso en la invitación yo les puse las dos imágenes. Acá está Gaia, la emperatriz, la conexión con la vida, y está Ariadna, que la conectan con la vida, pero también con los procesos de morir, en todo sentido. Listo. Dispongámonos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Jung dice que habla de la respuesta y solución desde lo interno a las relaciones de la vida. Las circunstancias de afuera no pueden sustituir lo que está dentro. Solo puedo comprenderme a través de los sucesos internos. Por eso nosotros estamos haciendo el ejercicio, ¿sí?, de tratar de entender lo que vimos afuera a partir de cosas que también se nos mueven a nosotros desde adentro. El que se quedó viendo solo lo que hay en la pantalla, por eso dijo que en esa película no había nada. ¿Listo? Porque no lo conecto internamente. Ariadna. ¿Dónde está la guía, esa graciosa Virgen Ariadna, para entregarnos la sencilla clave que nos dará valor para encarar el Minotauro y los medios para volver a la libertad cuando el monstruo haya sido encontrado y muerto? Es poco en realidad lo que necesitamos, pero sin ella la aventura dentro del laberinto es desesperada. Joseph Campbell, en este momento vamos a hacer un acto ritual simbólico que lo hacemos siempre, y es que nos vamos a conectar todos a través del hilo rojo de Ariadna, ¿sí? Porque la intención es esa, que hilemos, saca tu pedacito y lo pasas, ¿ok? Lo compartimos y ya le pasas a ellos. Venga, suélteme más, porque como yo tengo que ir al tablero. Ahí. ¿Listo? Ok. El hilo rojo de Ariadna. Entonces, la sincronicidad como el concepto básico, como cuando uno dice, ve, tan charro eso, qué casualidad, ¿sí? Habla de coincidencias significativas entre espacio-tiempo, entre un acontecimiento físico y uno psíquico, o entre dos acontecimientos psíquicos como sueños, pensamientos. Por eso les compartí ahorita, por ejemplo, que la paciente tuvo ese sueño y me dio a entender que tenía que empezar a mezclarlos a ustedes también. ¿Listo? Y en ambos casos depende de procesos arquetípicos inconscientes. Son cosas que ocurren aparentemente en lugares diferentes, pero cuando uno va a ver, se dispone a ver y a hilar, se da cuenta que una cosa está totalmente conectada con la otra. ¿Listo? Ese es el concepto de sincronicidad. Entonces, ¿uno cómo puede aprender a entender las sincronicidades? Simbolizar es tejer, es hilar. Yo siempre he dicho eso. Adriana, ¿qué es simbolizar? Es eso, teja, hile, coja una cosa con otra y trate de entender qué le está mostrando la experiencia.